Buenos días a los compañeros presentes, a la doctora que nos acompañó. Vamos nosotros a hablar sobre el desarrollo sostenible, un título que está enmarcado dentro de la unidad 2, que trata de políticas ambientales y desarrollo sostenible. Nuestro grupo está integrado por Daniela Eduardo Ortega y por José Rafael Palacio. Buenos días, compañeros. Si podemos citar a Toffler, la parte de la crisis ambiental que vivimos actualmente se deriva del acelerado avance de la ciencia y la tecnología. Desde la revolución industrial, las emanaciones a la atmósfera vienen incrementándose permanentemente año a año. Se dice que en promedio por cada minuto que pasa desaparece un área de bosque equivalente a la cancha de fútbol, solamente para mantener nuestro consumo de papel. Parte de las políticas neoliberales, donde las políticas de libre mercado propenden por la libre competencia, pero ese capitalismo salvaje siempre ha terminado en explotar a futuro, pasarle la cuenta de cobro a las generaciones futuras respecto de los recursos naturales que tenemos a disposición. El crecimiento de la demografía permanentemente anda creciendo gente. Cada minuto nacen, cada segundo nacen casi 5 personas, de las cuales 3 son chinos. ¿Qué? Chinos. Son chinos. Vemos que un crecimiento de un país que tiene más de 1.000 millones de habitantes consume una importante cantidad de recursos. Bueno, ellos tienen bastante territorio, pero aún así consumen muchos recursos a nivel mundial. Sin embargo, estos recursos son limitados. Tenemos una sola tierra. Entonces, permanentemente, el consumo de los recursos pues, nos va a llevar, nos está abocando a una crisis. Y otro elemento importante, el pensamiento filosófico de que la tierra está hecha en función del ser humano y que todo lo que está aquí no lo podemos gastar. Y aunque eso sea cierto, ¿cuánto tiempo puede durar esa política? Bueno, y los neoliberales, ¿qué culpa Bueno, tienen? aquí avanzamos dentro de eso. El antropocentrismo ha creado que, como todo este recurso, el neoliberalismo como política económica, en el cual en el libro de comercio lo importante es ganar, tener el máximo de utilidades, obviamente con la mayor eficacia de los recursos, pero sin implicar que mantener esos mismos recursos si hay unos gastos adicionales. Entonces ahí vemos el neoliberalismo como una también de las fuentes de esta crisis ambiental que tenemos. No significa que otros modelos económicos tengan, digamos, las soluciones, pero sí que hay que buscar una alternativa a eso. La contaminación ambiental, entonces, es un problema que afecta el hábitat, pero no solamente el hábitat, sino viene y afecta lo que está dentro del hábitat. ¿Qué es lo que está dentro del hábitat? Tanto las personas, pero también está otros seres vivos, ¿verdad? Entonces, esa contaminación, pero además de afectar a otros seres vivos, también a seres no vivos, o sea, a los mismos ciclos de la naturaleza. Global, comenzando a estar cambiando. Entonces, la contaminación no solamente hay que pensar en vida, sino también en los seres no vivos, porque es que estas interacciones van a terminar afectando todo el ecosistema, y lo cual va a repercutir en la afectación de la salud. Un ejemplo de esto, tenemos que considerar no solamente el ecosistema como el medio biótico, sino también la parte artificial creada por el hombre. Si la selva, el mar, el río son ecosistemas naturales, pero la ciudad, el pueblo, la villa, la aldea también son ecosistemas del hombre. Son ambientes artificiales generados por el hombre. No porque sean artificiales no quiere decir que no se contaminen. Caso típico, ahora con los Juegos Olímpicos en China, fue una noticia mundial cuando se comprometieron a reducir las emanaciones por el tiempo que duraban los juegos para permitir mayor visibilidad de la ciudad. El nivel de smog es tan alto que no se dejaba ver las construcciones bonitas que habían hecho para los juegos. Entonces la pregunta era, ¿por qué solamente durante la época de los juegos? ¿Por qué no una política permanente? Por ejemplo, en la Universidad Dr. Palacio, el efecto del neoliberalismo, los chinos son bastante claros en ese sentido. La política es una cosa, la economía es otra. Para ese efecto, ellos están muy concentrados en la producción y es lo que está pagando el plato roto
con medio ambiente. Efecto de eso, en la misma China se ve permanentemente en ciudades como Pekín o en Tokio, que la gente tiene que andar con tapabocas por los altos niveles de contaminación. Lo vemos aquí en Europa. Cerca del 20% de las enfermedades puede atribuirse a factores medioambientales. Ríos como el Rin, el Don, están muy afectados. Casi no se ve el pescado como lo tuvimos nosotros en el Magdalena, en el Orinoco o en cualquier río de nuestra cuenca, simplemente porque las grandes emanaciones industriales están acabando con la vida. Hace un tiempo veía un documental donde inclusive las bacterias más resistentes son las únicas que van quedando, porque consumen muy poco oxígeno, nivel de oxigenación, y la sobreexplotación de esos mismos ríos es muy alto. Vemos que ellos no disfrutan de una fuente de agua tan fuerte como la que tenemos en Sudamérica para una población tan grande como tiene en Europa. La concentración de población en grandes cascos urbanos demanda mucha agua. Por ejemplo, ahorita hablaban del consumo de agua, del consumo de electricidad, y vemos el goteo. Cuando la gente no utiliza un empaque, no cierra bien, genera una gotica por segundo, que en 2 horas me genera 1 litro. Pero en una casa 1 litro no duele tanto, pero en una ciudad como Bogotá, 8 millones, Barranquilla, 2 millones, Maracaibo debe estar más o menos lo mismo. ¿Cuántos millones de litros estamos desperdiciando? Con la decía el profesor Julio, siendo que hay millones de personas que no tienen acceso a esa gran fortuna, a esa riqueza que es el agua consumida. Bueno, dentro de eso entonces nos ponemos a pensar las visiones que hay de asumir al mundo. Entonces nos ponemos de dilema entre el antropocentrismo y la ética ambiental. Hay que recordar que el antropocentrismo surge dentro de una época teocentrista, en el cual todo giraba en torno a Dios. Viene lo del Renacimiento y comienzan a ver o mirar hacia el hombre, pero hacia el hombre yo. O sea, yo pienso, luego existo, pero dudamos de que el otro exista. Entonces, solamente lo que es importante es entonces se vuelve un humanismo, pero un humanismo individual. Entonces, el pensar en la ética ambiental podemos decir que está dentro de la corriente del romanticismo, que es el pensar en el hombre, pero en el hombre otro. Entonces, ¿por qué? Porque es el hombre otro, porque es el hombre que también convive con nosotros, pero también es mirar hacia la naturaleza. Dentro de esto hay que mirar que venimos y estamos en una época que es la época de la bioética. En esta época de la bioética es pensar en la naturaleza y qué conducta humana debemos seguir para poder sobrevivir en este mundo, poder vivir. Estamos pensando en grandes cambios sociales, en cambios políticos, en revoluciones políticas, pero estas revoluciones y cambios económicos que se pueden hacer en nuestro mundo, necesitamos necesariamente tener un mundo para hacerlo. O sea, si no conservamos nuestra naturaleza, no conservamos nuestro mundo, no habrá ni revolución económica ni revolución social que sirva, porque no estaremos existiendo. Dentro de esto mismo enmarcado, es importante, nos dice que es importante la asunción de la bioética, porque viene y comienza a pensar cuál es la relación de la propiedad pública con la relación, con la privada, y esa relación en la existencia de la vida. El papel de los estados en la evolución de los patrimonios naturales. Viene y comienza a relacionar los derechos humanos en consideración a los derechos ambientales. Comienza y dice que se deben considerar 4 principios fundamentales, que es la autonomía, la no maleficencia y el valor de la elaboración de las políticas públicas dentro de la beneficencia que podamos tener nosotros seres humanos, que es el 4 principio. Entonces, viene y dice que la ciencia política debe mirar de una vez la parte ambiental y asumir la ética para poder seguir construyendo la parte política a partir de la naturaleza. La sostenibilidad. Siguiendo el mismo orden de idea que nos plantea el doctor Palacios, ¿qué tan sostenible es el ritmo de vida que tenemos hoy en día? Dubái está en un desierto y gasta una cantidad descomunal en energía para desalinizar el agua de mar porque no tiene
un afluente de agua dulce que los alimente. Y a pesar de que están en el desierto, son el segundo país que consume por cápita agua, después de Estados Unidos, que lleva sobre los 125 litros por persona. Podríamos decir que es una exageración para un país que está en el desierto. ¿Qué tan sostenible es para ellos eso? Estamos sentados sobre un mar de petróleo y sobre una economía muy poderosa. Y todos aquellos gases que ellos generan para mantener eso nos afectan a todos, no a ellos mismos, no solamente a ellos. ¿Qué tan sostenible es ese proceso? Nos lleva a pensar en la responsabilidad social empresarial y su responsabilidad con el medio ambiente. La responsabilidad social empresarial no es solamente desarrollar actividades filantrópicas en aras de disminuir la carga impositiva, no es darles mejores condiciones de trabajo a los trabajadores, porque esa de por sí es una función del empleador. La responsabilidad social empresarial, vista desde la parte ambiental, colabora en la disminución del impacto, pero como filosofía, de las actividades de la empresa sobre el medio que la rodea. No es solamente darle un poco de la ventaja de la económica y los resultados económicos a la comunidad inmediata, sino al ambiente que también lo rodea. Generar iniciativas de impacto ecológico amplio. Ayer hablamos en clase de que la gente compra espacios de contaminación. Para el Mundial de Alemania, ellos sabían que iba a venir una cantidad de afluencia muy grande de personas, eso iba a generar gases, desechos orgánicos, desechos inorgánicos, etc. Y para tratar de aminorar eso, hicieron inversiones en la India para generar economía de gases de invernadero, y eso se vende en bonos, para poder vender los bonos ecológicos comprados en contaminación. Uno se pregunta, ¿qué está sucediendo acá? Bueno, eso es una parte de la responsabilidad social empresarial, porque las personas que desarrollaron aquellos proyectos para bajar para generar más oxígeno y disminuir la emisión de gases de invernadero, recibieron algunos beneficios no solo económicos, sino también en su modo vivendi. Las organizaciones con responsabilidad social corporativa trascienden en la forma de pensar, trascienden no más que en la parte económica, en el impacto que desarrollan en la sociedad. Es una buena orientación para repensar nuestro futuro como organización y ver ser más viables en el futuro como proyecto de raza humana. Bueno, vamos a hablar de un caso en Barranquilla que sucedió. Sabemos que tenemos un puerto y especialmente ha habido contaminación por el carbón, pero vamos a hablar de una empresa específica. La empresa que queremos hablar es la de García Germano Villar, que vino y estaba contaminando. La forma en que venía y transportaba el carbón no era más adecuada, lo cual estaba produciendo una serie de contaminación. El polvillo del carbón, una serie de contaminación a la comunidad alrededor de que se ubicaba cerca de este lugar donde se distribuía el carbón, el polvillo del carbón. Entonces, venía y que estaba afectando en un principio, en un momento a corto plazo, en enfermedades respiratorias y enfermedades dermatológicas. Pero es importante lo que resalta Pacheco, que es que la exposición de humanos al polvillo puede producir esas enfermedades como la neumoconiosis, bronquitis, enfisema, fibrosis, cáncer y otros eventos patológicos, y algunos también asociados a otros cánceres en otros tipos de órganos. Entonces, es pensar también a futuro qué otros daños ha podido ocurrir. Entonces, debido a eso, también queremos decir que debido a que la comunidad se organizó y comenzó a protestar, y a través de los medios de comunicación, las autoridades como el DAMA, la Alcaldía de Barranquilla y la Sociedad Portuaria Regional, que deberían estar, y antes que protestar la comunidad, estar vigilando, bueno, pero esa presión de la comunidad hizo que estas autoridades se pusieran a cargo y lograran, y vinieron y suspendieron las actividades de esta compañía. Lo que queremos decir que una reducción, después de eso se hizo a través de los caminantes de la salud, una visita casa a casa para ver, y se descubrió que hubieron menos afecciones respiratorias y dermatológicas. Pero todavía, digamos que hay en duda cuál pudo ser el daño que pudieron haber causado después
en un futuro a esta comunidad que todavía no ha sido reportado y el cual no hay seguimiento de por sí de adulterio digital. Entonces, queremos decir que es que a veces vemos lo ambiental como algo muy global y es algo que afecta a lo local, a comunidades y a personas muy específicas, produciendo una afección en la salud pública, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Y que por lo tanto no solamente debemos hacer acciones puntuales e inmediatas, sino también acciones de seguimiento para ver qué sucede. Como hemos visto casos en Estados Unidos, como compañías que usaban altamente el mercurio vinieron y ha sido afectado, que afectaban en primera instancia, pero que después pueblos enteros, todo el pueblo entero moría y fallecían de cáncer y especialmente cerebral. Bueno, eso es todo lo que queríamos decir. Muchas gracias.